Y mi tutor fue el doctor Alexander Salcedo. Vamos a hablarles sobre infección de tejidos blandos para el cirujano general. Muy bien. A modo de introducción, lo primero que vamos a decir es que la infección de piel y tejidos blandos es la tercera causa de consulta en los servicios médicos, es decir, es una patología que es frecuente, pero el espectro tenemos que tener en cuenta que va desde patologías que son muy leves hasta patologías que son letales. Por ende, es que tenemos un manejo íntimamente multidisciplinar. El aumento de esta patología a través de los años se ha relacionado al envejecimiento de la población, al aumento de las comorbilidades, a la inmunosupresión y al uso indiscriminado de los antibióticos. Esta imagen era para recordar las capas de la piel, porque vamos a estar hablando de ellas durante la charla, simplemente recordar que la epidermis es la más superficial, seguida de la dermis, posteriormente el tejido celular subcutáneo, la fascia profunda y el músculo. Y vamos a ver cómo en cada una de ellas tenemos enfermedades diferentes que las vamos a ir viendo durante la charla. En cuanto a la microbiología, vamos a hablar solamente de las infecciones no necrosantes. A grosso modo, vamos a reunir varias patologías ahora en este momento. En infección de tejidos blandos, que son necrosantes y no necrosantes. Vamos a empezar a hablar primero de las no necrosantes. En esta, las patologías están relacionadas principalmente al estafilococo aureus, el estreptococo betamolítico del grupo A. Tenemos otros como el estreptococo del grupo C, G, enterococos, enterobacterias, Clostridium, Pseudomonas, entre otros. Pero recordar que en la patología no necrosante, los principales son estafilococo aureus, estreptococo pyogenes. Esta tabla muestra, o la coloqué para mostrarles, que en las infecciones superficiales nosotros tenemos las diferentes subcategorías. Entonces tenemos el impétigo, la foliculitis, los forúnculos, etc. Y cada una tiene muy bien localizado, pues, cuál es la capa que afecta. Y cada uno de ellos su agente etiológico principal. Entonces vemos, por ejemplo, como el impético afecta a la epidermis y el agente etiológico tiene los dos, estafilococo aureus y piógenes, y estreptococo piógenes. Los forúnculos, por ejemplo, son más que todos por estafilococo aureus. La erisipela es más por el estreptococo betamolítico del grupo B. Perdón. Los abscesos es más por el estafilococo aureus y así podemos ver en cada uno de ellos. En cuanto a su clasificación, nosotros podríamos hablar de patologías que son superficiales, que afectan la piel, la epidermis, la dermis, los folículos o en algunos casos la hipodermis y tejido celular subcutáneo. Y otras que van a ser profundas, que ya va a afectar el tejido subcutáneo, la grasa subcutánea, la fascia superficial y hasta el músculo. Y cada una de ellas va a tener unas subdivisiones que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Igualmente las podemos dividir en complicada y no complicada, siendo no complicadas las que estamos hablando inicialmente y complicadas las que vamos a hablar después, que son las patologías necrosantes. Otras clasificaciones han hablado de primarias y secundarias, en las cuales las secundarias van a ser las que tienen un agente causal claro, digamos una quemadura, una mordedura, una infección del área quirúrgica, etc. Bueno, vamos a hablar primero de las patologías no necrosantes. Como les dije, se dividen a grosso modo en no necrosantes, necrosantes, y algunos hablan también de infección del sitio operatorio, pues como una clasificación aparte. Como ya tenemos norma de infección del sitio operatorio, no profundizamos en ese tema, simplemente vamos a hablar de los otros dos. Entonces, las patologías no necrosantes tenemos el impético que va a afectar la epidermis. Esta patología se caracteriza por unas lesiones que son vesiculosas, posteriormente son pustulosas y luego ya generan las costras. Ellas de forma característica no dejan cicatrices, el diagnóstico es básicamente clínico y rara vez requiere algo adicional y su tratamiento es básicamente tópico y vamos a utilizar antibiótico oral cuando tiene más de 5 lesiones, antes no. Y aquí vemos algunas lesiones características. La foliculitis al absceso, forúnculo y antra se caracterizan porque son pequeñas pápulas eritematosas y pustulosas que en el caso de la foliculitis va a afectar el folículo y en el caso del absceso va a afectar el tejido celular subcutáneo. El diagnóstico en este es básicamente clínico y el tratamiento es el drenaje. Y ese drenaje lo vamos a realizar cuando la lesión es de más de 2 centímetros o cuando tenemos un quiste epidermoide infestado. No se debe usar antibióticos, una recomendación 1C, pero si el paciente tiene pues comorbilidades asociadas más que todo a inmunosupresión o es complicado y es resistente o al manejo inicial,
se puede requerir el manejo oral con trimetoprim-sulfa o clindamicina. Y como alternativas, todas las que ustedes ven acá. Acá por las lesiones características, esta de la izquierda es una foliculitis y a la derecha tenemos un absceso. Nuevamente, recuerda que se drenarían los que sean mayor a 2 centímetros. La erisipela es una patología que afecta a la dermis. Es una patología que tiene un eritema bien demarcado que eso lo diferencia de la celulitis que vamos a ver posterior y tiene un compromiso linfático importante. Solamente afecta a la dermis, el diagnóstico es básicamente clínico y en algunos casos vamos a requerir hacer una biopsia para principalmente identificar gérmenes cuando se sospecha que son multiresistentes, que ya han tenido tratamientos previos y no mejoran. De resto, el diagnóstico es simplemente clínico. El tratamiento se hace con cefalexina y se tiene como alternativa a la clindamicina y la amoxicilina. Y cuando requiere manejo endovenoso se puede hacer con oxacilina y cefazolina. Acá tenemos una imagen, ustedes recuerden que es bien demarcada. Porque la celulitis afecta el tejido celular subcutáneo, también nos afecta al paciente clínicamente. El paciente tiene dolor, eritema, puede tener alzas térmicas, malestar general. Y esta va a dar pues un edema generalizado, pero también nos va a afectar el tejido celular subcutáneo sin hacer una demarcación de la piel como en el caso de la erisipela, sino que es un poco como más difuso con su clásica piel de naranja. La piomiositis ya va a ser una infección más profunda, como su nombre lo indica, pues la presencia de abscesos en los músculos. Esta fiebre, mialgias, malestar general, y a la palpación del músculo afectados, la literatura nos habla de unos músculos leñosos a la palpación. El diagnóstico de este es básicamente con ecografía, ya que este nos permite realizar además la punción, hacer el procedimiento que requiere como tratamiento. Pero también en el TAC y la resonancia se puede diagnosticar. Los hemocultivos son positivos del 5 al 30% de los casos y cuando se hacen principalmente la estafilococo aureus y la streptococcus pyogenes se encuentran en las muestras. Y el tratamiento es con drenaje y tenemos pues como alternativas todas las que vemos ahí, vancomicina y el estafilococo aureus meticilinos sensibles se puede manejar con cefaxolina o oxacilina. Acá vemos un engrosamiento del músculo a la izquierda normal, a la derecha afectado, y acá vemos pues el absceso a nivel muscular. Ahora vamos a hablar puntualmente de lo que más nos compete a los cirujanos, la infección necrosante de tejidos blandos. Entonces, la infección necrosante de tejidos blandos va a ser una infección que es de rápida diseminación, que involucra la piel, el tejido celular subcutáneo, la fase y en algunas ocasiones los músculos. Recordar que un tercio de sus pacientes desarrolla shock y falla multiorgánica y por eso está relacionado tanto a la mortalidad. Siendo juiciosos y haciendo todo bien, aún con la cirugía, los desviamientos, todo lo que se tiene que hacer, la mortalidad sigue siendo alta, como ustedes ven en la diapositiva, y por eso pues, va a requerir múltiples intervenciones quirúrgicas y un manejo multidisciplinario. Tenemos múltiples factores de riesgo, como lo vemos acá, vamos a dividirlo en factores generales y factores locales. Los factores generales va a ser básicamente todo lo que nos causa inmunosupresión en el paciente, siendo principalmente la diabetes mellitus la más frecuente en los pacientes. Tenemos alcoholismo, tenemos VIH, tenemos todas las que ustedes ven allí. Tenemos otros factores locales, como cuando hablamos de factores locales es básicamente la puerta de entrada al germen. Entonces tenemos las heridas cutáneas, las heridas penetrantes, la cirugía local, úlceras crónicas, cuando tenemos pacientes que han tenido venopunción previa, procedimientos quirúrgicos cualquiera que sea, artropatíos y traumatismos locales. Durante el curso de su evolución podríamos presentar ver tres tipos de pacientes. Unos que cursan con una forma fulminante en la cual se caracteriza por un shock, el paciente se descompensa y se luce tóxico muy rápidamente. Ese es el que más mortalidad va a tener. Tenemos otra que va a ser la evolución aguda, en la cual los síntomas se van a dar a lo largo de los días. Entonces vamos a empezar a ver las áreas extensas de necrosis, pero en una evolución un poco más lenta que en la fulminante. Y la subaguda, que tiene un curso más indolente inicialmente, y esta a pesar de que da más tiempo, en teoría es la que más se nos puede pasar porque al inicio parece una patología no necrosante. Entonces al principio parece una celulitis, parece una erisipela y luego termina siendo una enfermedad necrosante. Entonces esta es la que más nos vamos a concentrar. Durante su evolución, vemos acá en esta gráfica cómo está en la epidermis una lesión.
Esa brecha que se abre ahí hace que entre las bacterias y con todas sus esporas, con todas sus exotoxinas. Al liberar sus exotoxinas va a causar una respuesta inflamatoria dada por la migración de plaquetas y leucocitos al sitio, y eso va a aumentar el nivel de edema y va a empezar a haber un transudado de toda su vasculatura periférica. Todo eso, a final de cuentas, va a crear las bulas que estamos viendo acá. En algunos casos puede ser hemorrágica. Pero cuando aumenta esas cetotoxinas, empieza a haber una lesión ya profunda y empieza a haber una oclusión vascular. Y eso es lo que nos va a generar la necrosis de la piel, del tejido celular subcutáneo, posteriormente en la fascia y hacia el músculo. Entonces acá vamos a tener una infección que va de arriba hacia abajo. Contrario en esta segunda diapositiva, donde, como lo dice el título, no tenemos una vía definida, es decir, acá en la epidermis no tenemos una lesión. ¿Qué fue lo que pasó? Que tenemos una lesión, pero profunda. Llámese un esguince, un traumatismo, cualquiera de esos. Por ejemplo, que estamos dando del esguince, el paciente tuvo su esguince acá y llega pues todo su respuesta inflamatoria. Pero concomitante el paciente estaba cursando con una bacteremia, digamos en este caso por un estreptococo beta hemolítico del grupo A, digamos que el paciente tiene una faringitis. Entonces, ese estreptococo migra hacia donde está la lesión, libera sus exotoxinas y continúa la cascada común y corriente como la vimos anteriormente, pero en vez de ser de arriba hacia abajo, va a ser de adentro hacia afuera. Tenemos esos dos mecanismos. Este estudio fue realizado en 182 pacientes, en los cuales notaron que 28 de los 182 tenían patología necrosante por un solo patógeno. Es decir, que 154 pacientes tenían infecciones polimicrobiales. De recordar que en el caso de la patología necrosante, nosotros siempre tenemos que pensar que ese paciente tiene una infección polimicrobial. Y aquí vemos, muy similar a la tabla anterior, las infecciones profundas, cómo se subdividen. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y se dividen en las diferentes subcategorías del compromiso del tejido. Pero lo importante nuevamente es ver el agente etiológico de cada uno y cómo cambia totalmente la epidemiología. Siendo aún acá, por ejemplo, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus el que está dominando la celulitis severa, vemos cómo empiezan a haber muchos gérmenes más complicados y pues, ya infecciones polimicrobiales. En cuanto a su clasificación, y esto es muy importante, han habido múltiples formas de clasificar esta patología y estamos viendo aquí cómo se subdivide. Entonces, en las celulitis necrosantes tenemos patologías que son polimicrobiales, clostridiales y anaerobias. En la fascitis necrosante y en todas las patologías necrosantes como tal, han tendido a agruparlos en cuatro grupos grandes. El primero es una infección polimicrobiana, la segunda es una infección por estreptococo, la tercera es una infección clostridiana y la cuarta es la que llaman otras, en las que tenemos pues, los otros gérmenes, incluyendo hongos. Pero también tenemos infecciones con nombres específicos. Entonces tenemos la gangrena de Fournier, la gangrena sinérgica, la angina de Ludwig, cualquiera de esos. Vamos a empezar a hablar brevemente de cada uno. La fascitis necrosante es una patología que causa una inflamación severa con necrosis de la piel, de la grasa y del tejido celular subcutáneo y la fascia, que por eso es su nombre. Es muy progresiva, es rápidamente progresiva y va a producir necrosis y una toxicidad muy severa. La gangrena de Fournier en realidad es una fascitis necrosante en la zona genital. Es polimicrobiana en su gran mayoría y compromete la aponeurosis de Buck en el pene, como vemos acá en la imagen, y la aponeurosis de Coles y la de Artos en el escroto. Estas se comunican a su vez en la región anterior con la fascia de Camperes-Carpa y por eso tenemos una afectación abdominal. Igualmente se puede diseminar hacia los muslos. La gangrena sinérgica es por definición la asociación entre una enterobacteria y un estreptococo microaerófilo no hemolítico con un estafilococo aureus. Se observa en pacientes principalmente después de cirugías, que es donde se adquieren los gérmenes, y se caracteriza por úlceras necróticas irregulares, redondeadas por un margen oscuro. La gangrena gaseosa, o también llamada mionecrosis clostridiana, como su nombre lo indica, es una patología que va a afectar el músculo. Esta se genera por bacilos de gérmeno clostridio o alguna de sus esporas, y esta es más que todo generada por traumas.
Y la angina de Ludwig es en realidad una celulitis que compromete los espacios submaxilar, sublingual y submentoneal y se origina principalmente de infecciones locales que pueden ser peramigdalinas, que pueden ser faringias y posteriormente se disemina. Y esta infección igualmente es polimicrobiana. Como nosotros vimos, y esa es una parte muy importante de la charla, hay múltiples clasificaciones. Lo que se ha visto ahorita en la literatura es la tendencia a agrupar todas estas patologías y llamarlas en una sola categoría, que es infección necrosante de tejidos blandos, y no llamarlos por los nombres específicos, ya que el manejo antibiótico es igual para todas y el manejo para el cirujano es igual para todas. Es decir, que la tendencia ahorita es agrupar todas en infección necrosante de tejidos blandos y ahorita vamos a continuar hablando de aquí en adelante de infección necrosante de tejidos blandos. En cuanto a su diagnóstico, el diagnóstico vamos a dividirlo en clínico, paraclínico y con ayudas de imagen. Vamos a hablar inicialmente del diagnóstico clínico. Entonces, tenemos unos síntomas, unos signos que van a ser locales y unos que van a ser sistémicos. ¿Cuáles son todos los signos locales? Los locales van a ser el edema, el dolor, el eritema, cuando se presentan esas ampollas hemorrágicas. Algo que clínicamente buscan mucho, que son los crépitos a la palpación, la necrosis cuando se visualiza como tal, los cambios de coloración, el dolor intenso y desproporcionado, ese paciente que uno ve que la lesión es pequeña, pero que duele desproporcionadamente y duele por fuera del área del eritema. Y también vamos a tener unos síntomas locales, signos locales, los cuales vamos a tener las alzas térmicas, el paciente que está séptico con taquicardia, que está hipotenso, que está choqueado, que está confuso, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. En este estudio que vemos a la derecha, se realizó pues, la revisión sistemática para identificar cuáles eran los signos más tempranos que se presentaban en esta patología. Ellos encontraron que el edema, el dolor y el eritema eran los que más rápido se presentaban. Si ustedes notan, son signos muy inespecíficos que nos haría probablemente llegar a un diagnóstico tardío y que si ese paciente está en una época de subaguda, una etapa subaguda, pues de pronto nos demoramos en él. Y los signos duros, como los que vemos ahí del rash equimótico, el shock séptico y la epidermólisis, son más tardíos. Entonces, el paciente de pronto se diagnostica con eso de forma más tardía y ya está mucho más comprometido. Los crépitos que tanto se busca al examen físico y que tanto se habla de ellos, ten en cuenta que solamente se encuentran en el 18% de los pacientes. Y las fliptenas y la necrosis no van a estar presentes hasta en el 70% de los pacientes. Entonces, tener esto en cuenta en el momento de valorar el paciente, porque el examen físico que no tenga esto no quiere decir que el paciente no tenga una infección necrosante de tejidos blandos. En cuanto a los patologías, Wong, que es uno de los que más ha estudiado sobre el tema, hizo esta escala que se llama escala de laboratorio para el riesgo de una fascitis necrosante y que posteriormente fue validada para todas las infecciones necrosantes. Lo que él hizo es tener estas 6 variables, todas de laboratorio, a cada una darle un puntaje, y el puntaje máximo en esta es de 13, siendo el punto de corte 6. Si el paciente en su estudio inicial tenía 6 o 7, tenía un riesgo intermedio con un 50-75% de probabilidades de tener una fascitis necrosante. Cuando ya era mayor a 8, ya aumentaba un 75%. Entonces era como una ayuda adicional con los paraclínicos. ¿Eso sirve para qué? Para exactamente en ese grupo subagudo, en ese que queda dudas en el examen físico, aplicar esta escala y mirar cuáles eran una patología no complicada y cuáles eran una patología necrosante. Para eso servía esta escala. Posteriores validaciones vieron que la sensibilidad cuando el puntaje era mayor a 6 era de un 68.2% y la especificidad del 84.8%. Pero cuando el puntaje era mayor a 8, la sensibilidad aumentaba un 83% y una especificidad del 90%. Tener en cuenta que al tener una sensibilidad baja, pues va a tener bastantes falsos negativos este texto, ¿no? Esta escala no va a tener utilidad y no la debemos aplicar cuando los signos clínicos son claros, es decir, cuando el paciente ya tiene cambios que son compatibles como tal, como con infección necrosante, pues uno no tiene por qué aplicar escalas adicionales, incluso imágenes adicionales, sino que ese paciente debe ir primariamente al quirófano. Este es un metaanálisis, revisó 23 artículos con una N bastante importante de 5.982 pacientes para esta patología que es rara. Y notaron que cuando se tenía un puntaje de RNA mayor a 6, tenía una sensibilidad del 68.2 y especificidad del 84.8.
pero cuando era mayor a 8 bajaba la sensibilidad a un 40.8 y una especificidad en el 94.9. Quiere decir que entre mayor puntaje, si somos más exigentes, se nos va a escapar pues, más pacientes y por ende vamos a tener más falsos negativos todavía. Vamos a hablar ahorita de las ayudas por imagen y de la primera que vamos a hablar es de la radiografía. Porque la radiografía lo que busca en teoría es encontrar el gas y el enfisema subcutáneo. Como dije anteriormente, no se presentan todos y de por sí en la radiografía no es fácil de ver y no se presentan todas. Por lo tal, no vamos a utilizar la radiografía como diagnóstico. La tomografía y resonancia. El TAC tiene una sensibilidad que en alguna literatura llega hasta el 100%, pero varía del 80 al 100%, y una especificidad del 81%. Mientras que la resonancia tiene una sensibilidad del 90 al 100% y una especificidad del 50 al 85%. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que ellos van a valorar el aumento del grosor de la fascia, el realce con el contraste y la presencia de gas en los tejidos. Pero si nosotros tenemos un traumatismo o tenemos una cirugía previa, eso también se nos va a alterar. Entonces hace que sea el diagnóstico más complicado cuando tenemos esas patologías asociadas y pues esas es muchas de las puertas de entrada para los microorganismos en el caso pues del manejo del cirujano. Entonces tener eso muy en cuenta. La ecografía va a haber un engrosamiento facial difuso, colecciones, irregularidad en la fascia, tiene una sensibilidad del 88.2% y una especificidad del 93.3%, con una precisión diagnóstica del 91.9%. Ten en cuenta que es operador dependiente, pero se tiene la ventaja de tener un poco más de acceso, más fácil, por lo menos en nuestro hospital. Pero igualmente va a tener el inconveniente de que los cambios que busca también pueden ser generados por traumas diferentes a la propia necrosis. La biopsia del cultivo. Esto va a ser el gol estándar sin dudas para la infección necrosante de tejidos blandos. Va a ser obtenido a la hora de la exploración quirúrgica y desde el videomiento quirúrgico. Y la tinción de Gram se debe recoger en el momento del procedimiento quirúrgico para identificar qué patógeno es y asimismo pues dar el manejo antibiótico adecuado. Eso sí se debería hacer siempre, la tinción de Gram. Bueno, este metaanálisis, nuevamente con 23 artículos que les comenté antes con la N de 5.000 pacientes, fue publicado en el 2018. Lo que buscaba a fin de cuentas fue realizar este cuadro. Buscaba mirar la sensibilidad y especificidad de cada una de las pruebas, tanto de imagen como con el RAINEC en forma de laboratorio y el examen físico. Y mirar a ver cuáles eran los que más nos servía para distinguir de esos pacientes que tienen una patología no complicada a una complicada. Entonces, por la parte del examen físico, ellos tuvieron en cuenta la fiebre, las bolas hemorrágicas y la hipotensión. Ellos describieron que la fiebre tiene una sensibilidad del 46% y una especificidad del 77%. Las bolas hemorrágicas del 25.2% de la sensibilidad y la especificidad del 95.8% y la hipotensión una sensibilidad del 21% y una especificidad del 97%. Como vemos, la sensibilidad de todas es muy mala, pero la especificidad pues, no está tan mala. En cuanto a las ayudas diagnósticas, ellos no compararon resonancia con TAC, sino que compararon radiografía con TAC. La radiografía tenía una sensibilidad baja del 48.9 y una especificidad del 94% ya cuando se lograba ver el gas. Y la tomografía, teniendo en cuenta solamente la presencia de gas en la fascia, tenía una sensibilidad del 88.5 y una especificidad del 93.3. Pero cuando se tenía además en cuenta el edema de la fascia, la sensibilidad subía a un 94.3, pero la especificidad encontraron que bajó a un 76.6. En cuanto a RINEC, cuando era mayor a 6, la sensibilidad era del 68.2 y una especificidad del 84.8. Y cuando se tomaba en cuenta el puntaje Cortes de 8, iba a tener una sensibilidad que bajaba al 40% y la especificidad subía al 94.9%. Ellos concluyeron entonces que el examen físico no es suficiente para descartar la infección necrosante de tejidos blandos, que es una de nuestras primeras conclusiones que tenemos que tener también nosotros. El TAC es claramente superior a la radiografía no se debe usar para esta patología, y el RINET tiene una poca sensibilidad y por ende no debe usarse para descartar la patología. ¿Listo? Y esto también tenerlo muy en cuenta. No nos sirve para descartar la patología. Con todo eso que hemos hablado, vemos que el curso de la patología es muy variable. Tenemos esa duda, todavía estamos en esa duda de el paciente tiene una celulitis, el paciente tiene una patología necrosante y eso es muy importante porque nos va a alterar la mortalidad. Una celulitis pues, es una patología que no tiene mortalidad importante, mientras que esta patología sí.
Entonces, en hacer ese diagnóstico temprano y diferenciar uno de la otra, vamos a movernos entre una mortalidad del 6% hasta el 76%. Por ejemplo, esta imagen de la derecha es de un paciente que tuvo una fascitis necrosante posterior a un procedimiento laparoscópico que está reportado en la literatura. Entonces, vamos a ver cuáles son esas variables que nos afectan la mortalidad. Entonces, este fue un estudio que se realizó con 1.392 pacientes, en el cual buscaba mirar cuáles eran esos datos de mortalidad. Ellos tuvieron una mortalidad total del 13% y valoraron cuáles eran el riesgo de la mortalidad a 30 días. Ellos notaron que los pacientes mayores de 60 años, los que tenían más nivel de dependencia, los que se les hizo diálisis antes de la cirugía, los que tenían la clasificación anestésica mayor a 4 del ASA, los pacientes que eran antes de la cirugía tenían un shock séptico y los cuales pacientes que tenían afectado el nivel de plaquetas tenían mayor mortalidad dentro de los próximos 30 días. Con todo esto llegamos a los pilares del tratamiento, en los cuales básicamente, uno, hacer un diagnóstico temprano, hacer una reanimación hemodinámica agresiva al paciente y adecuada, ya que como vimos tiene una alta mortalidad. Hacer un desbridamiento de la lesión e iniciar el manejo antibiótico empírico de amplio espectro. En cuanto a las consideraciones quirúrgicas, lo primero es que el tratamiento tiene que ser radical y hacer un tratamiento completo. Esto sin consideraciones estéticas, estamos atendiendo una patología que claramente amenaza la vida del paciente, entonces es algo de vida o muerte, hay que hacer sin consideraciones estéticas. La incisión siempre se va a iniciar donde se encuentra el cambio máximo en la piel y se va a extender posteriormente hacia laterales eh, para evaluar todo el tejido subyacente. Ya cuando encontramos grasa subcutánea y fascia en buen estado, nos quiere decir que no es necesario continuar o extender más la intervención. En la literatura habla mucho sobre el barrido con el dedo. Es una técnica en la cual uno frota el dedo sobre la fascia. Normalmente la fascia tiene que estar adherida a los planos adyacentes y no se debe separar. Si se separa fácilmente con el dedo o tiene una secreción grisácea o cualquiera que sea, pues nos dice que es positivo para una infección necrosante. Cuando persiste la duda, se puede enviar una muestra para histología y la histología de la biopsia nos va a decir, como vimos el gol estándar, a confirmar si de pronto tenemos aún dudas intraquirúrgicas. Cuando ya encontramos tejido viable y sangrante, es el momento para decir hasta ahí, no se extiende más y esos van a ser los bordes de la incisión. Tener en cuenta que muchas veces podemos requerir amputaciones, principalmente cuando la infección ya está comprometiendo una articulación o cuando incluye pues, una diseminación rápida por la extremidad o circunferencial o un compromiso sistémico importante. Con todo eso llegamos a una pregunta: ¿cuál es el momento ideal para hacer el control de la fuente? Es decir, para llevar ese paciente al quirófano. Este estudio fue realizado con 341 pacientes, 143 fueron manejados con un desviamiento temprano, que ellos lo catalogaron como menor de 12 horas, y 198 con un desviamiento quirúrgico tardío. Ellos notaron que la mortalidad en el temprano era del 14%, pero cuando se hacía el procedimiento más de 12 horas, con esa tardanza, tenía un porcentaje de mortalidad del 25.8%, el cual era claramente mayor. Este otro estudio se realizó con 115 pacientes, tuvo en cuenta el momento de la cirugía, contabilizaron el tiempo desde el momento del ingreso al diagnóstico hasta la cirugía, y lo dividieron en temprano tardío con la hora de corte número 6, es decir, menos de 6 horas era temprana, más de 6 horas era tardía. El 30% de ellos lo hicieron de forma temprana, el 70% de forma tardía, y el grupo tardío tuvo una estancia prolongada, a diferencia del grupo temprano. Entonces, la estancia hospitalaria promedio fue de 38 días versus los 23 días que tenían los que se operaban de forma más temprana. Y luego ellos notaron que por cada hora de retraso de tiempo en la cirugía había un aumento del 0.26 días en la estancia hospitalaria, es decir, que entre más nos demoremos en llevar a ese paciente al quirófano, más estancia hospitalaria para él. Asimismo, ellos hicieron un análisis multivariable y empezaron a ver cuáles eran las comorbilidades asociadas. Entonces vieron que el alcohol, la enfermedad vascular periférica, la diabetes, la obesidad, el hipotiroidismo y el EPOC fueron las patologías que aumentaban la mortalidad, y esto es en ambos grupos, tanto temprano como tardío. Cuando ellos valoran todos los paraclínicos de los pacientes, recordemos que ambos pacientes tienen la patología, es decir, todos los paraclínicos, pues en teoría podrían estar alterados.
Ellos valoraron los leucocitos, las plaquetas, el sodio, la glucosa, el lactato, el pH y la albúmina en ambos grupos y vieron que no había diferencia estadísticamente significativa. Es decir, que esos parámetros son iguales en tanto temprana como tardía. Pero lo que vieron es en cuanto a los cambios que vieron fue en creatinina y boom, siendo la insuficiencia renal más frecuente en los pacientes que se llevan a cirugía de forma tardía que los que lo hacen de forma temprana. Y esto es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando ellos hacen nuevamente la regresión estadística, ven que la insuficiencia renal está directamente relacionado con el aumento de la mortalidad. Nuevamente retomo, los pacientes que se operan de forma tardía son los pacientes que tienen más insuficiencia renal. Y la insuficiencia renal aumenta la mortalidad del paciente. Por ende, los grupos que se llevan de forma tardía son los que más mortalidad van a tener. Y otra asociación que encontraron es que las lesiones cuando se encontraron en el torso eran las que más se asociaban a mortalidad. Siguiente pregunta, ¿cuál sería el mejor momento para la exploración? Es decir, ya operamos ese paciente, ¿será que hacemos como cuando tiene un VAC que se valora a las 48 horas, a las 72? Pues de eso tenemos el consenso de la WS en el 2018 y ellos consideran planificar la primera reexploración dentro de las primeras 12 a 24 horas, no más de ese tiempo, y repetir la reexploración hasta que el paciente esté libre de la necrosis. El paciente puede requerir antes de esas 12 o 24 horas nueva reexploración, sí, y ese es el paciente que se deteriora y que tiene un empeoramiento clínico y paraclínico. Y ellos describen principalmente los leucocitos. Si el paciente empieza a presentar más leucocitos, probablemente requiera un nuevo manejo quirúrgico. En cuanto al tratamiento antibiótico, lo que les mencioné antes es una patología que es polimicrobiana, por eso tenemos que hacer una cobertura de amplio espectro. El manejo tiene que ser endovenoso, el intramuscular y oral está altera la farmacocinética, entonces no lo debemos de utilizar. Se recomienda cubrir gram negativos, incluyendo pseudomonas, gram positivos, incluyendo estafilococcus meticilinos resistentes, y también tenemos que cubrir anaerobios. Y tener en cuenta que como tenemos una alta incidencia de patologías por estreptococcus se tiene que cubrir también con clindamicina. Esta es la guía de infectología colombiana. Ellos tienen un artículo relativamente reciente del 2018 en el cual hablan sobre infección de piel y tejidos blandos, hablan también sobre la patología necrosante y lo que así. Y ellos recomiendan el uso de vancomicina en combinación con cefepime o piperacina tazobactam más clindamicina endovenosa. Entonces ese digamos que sería el protocolo que se adhiere para nosotros. Se recomienda reemplazar la vancomicina en los pacientes que tienen falla renal y se reemplazaría por linezolid. Y tener en cuenta que podemos utilizar cefalosporinas de tercera y cuarta generación y doxiciclina cuando hay sospecha de vibrio. Y esos pacientes van a ser los que tienen disfunción hepática o cirrosis o los que tienen contacto con agua salada, que son los principales factores de riesgo para este germen. Igualmente, cuando hay algún factor de riesgo para hormonas, se tiene que manejar con cefepime y quinolona más doxiciclina. ¿Hasta cuándo vamos a dar los antibióticos? Nuevamente el consenso nos habla de que la terapia tiene que ser hasta que el paciente haya mejorado clínicamente, esté febril por más de 48 a 72 horas y que el paciente ya no requiera más desbridamientos quirúrgicos. Sin embargo, y con una recomendación baja como lo vemos acá, ellos dicen que se podría guiar con la procalcitonina para decir cuándo parar el manejo antibiótico. Recientemente se ha hablado mucho en esta patología sobre el oxígeno hiperbárico. Este nos entrega un oxígeno al 100% en una presión de 2 a 3 atmósferas y en teoría lo que busca es mejorar la función leucocitaria y disminuir esa producción de toxinas. Sin embargo, no ha mostrado claros beneficios en su manejo y con esto el consenso pues lo recomienda, tiene un nivel de recomendación 2B y dice que se puede considerar cuando ha tenido un tratamiento quirúrgico completo. Las inmunoglobulinas se basan en el método, en el teórico de disminuir la liberación de exotoxinas del estafilococo y estreptococo y así disminuir el síndrome de respuesta inflamatoria, que es lo que termina matando a los pacientes. En esta revisión de Cochrane hubo 100 pacientes, le administramos dosis de 25 gramos de la inmunoglobulina y lo compararon con el placebo. Y como lo podemos ver acá, no hubo ninguna diferencia. En cuanto a mortalidad a los 30 días fue exactamente igual. Y esto que está acá abajo son en cuanto a complicaciones a largo plazo, los pacientes que se iban para UCI, los pacientes que tenían falla renal, y tampoco hubo ningún tipo de diferencia. Entonces, definitivamente, por el momento, por lo menos en este momento, no hay consenso para recomendar esta inmunoglobulina.
Con todo esto y ya terminando, podemos hablar ya de las conclusiones. Y lo primero es que mientras más se retrase la cirugía, mayor es la mortalidad y también la estancia hospitalaria, es decir, que estos pacientes hay que correrles, hay que hacer un tratamiento quirúrgico emergente. No hay paraclínicos y no hay una imagen que aún sea ideal que nos pueda descartar en el 100% de los casos una patología necrosante. Cuando tenemos un nivel de sospecha alto de una patología necrosante, uno no debe de hacer más pruebas, más imágenes. Ese paciente tiene que confirmarse su diagnóstico en el quirófano. Las bases o los pilares, recordarlos, que va a ser el soporte hemodinámico, el tratamiento quirúrgico precoz y adecuado con su tratamiento quirúrgico, el manejo antibiótico empírico, son lo que nos va a aumentar la supervivencia en estos pacientes que ya de por sí tienen una patología con una mortalidad muy alta. Y con todo esto, esta es nuestra propuesta para el manejo, en la cual nosotros podemos tener una clínica sugestiva, una infección necrosante de tejidos blandos, que puede ser alta, intermedia o baja, con toda la clínica que hablamos. Entonces tenemos una sospecha alta. Ese paciente que ya tiene bulas hemorrágicas, que está séptico, que el portero nos dice que eso es una infección necrosante de tejidos blandos, ese paciente tiene que ir directamente a cirugía con toma de cultivo. Si intraquirúrgicamente por alguna razón se tiene dudas, se puede tomar la biopsia. En los pacientes que tienen una sospecha baja, es decir, que uno valora al paciente y dice, lo más probable es que eso sea una celulitis, una erisipela, no parece una patología necrosante, a estos pacientes le vamos a hacer simplemente seguimiento clínico y pues para clínico ver que el paciente no se deteriore. El problema es cuando tenemos un paciente con una sospecha intermedia, ese paciente que usted no sabe si es una celulitis o si es una patología necrosante. Ese es el paciente en el cual usted tiene que aplicar la escala paraclínica de Reineck. ¿Por qué? Recordemos que esta escala tiene bastantes falsos negativos, pero cuando no tiene importantes falsos positivos. Entonces, cuando esta escala es positiva, teniendo el punto de corte mayor a 6, vamos a decir que ese paciente se va para cirugía. Pero cuando es menor a 6, y teniendo en cuenta, nuevamente repito, la cantidad de falsos negativos que tiene, este sería el momento ideal para tomar una imagen, sea un TAC o una resonancia, la que se tenga disponibilidad, no había mucha diferencia entre ellas. Si el TAC y la resonancia son negativos, pues ese paciente va a continuar en seguimiento clínico y paraclínico, y si él ya es positivo y nos muestra cambios, vamos a llevarlo a cirugía. Esa sería nuestra propuesta de algoritmo, y aquí termina mi exposición. Escucho todas las sugerencias y los comentarios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David. El doctor González dice completamente de acuerdo con el barrido digital intraoperatorio, identifica los límites de la infección de las heridas severas. Es la precordial de las infecciones de partes blandas y hay que seguir de manera inmediata las bacterias con el bisturí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe Alexander Salcedo, no sé si quiere complementar algo de lo que yo dije. Sí, no, yo agradecerle y comentarle a los compañeros que se hizo una revisión muy juiciosa por parte de compañeros, una revisión muy, muy extensa, y yo los felicito por su trabajo, y decirles que es muy importante lo que acaba de decir David. O sea, hay un estudio, hay un consenso, el consenso de la Sociedad Mundial de Emergencias y la Sociedad Europea de Cirugía de Infecciones Operatorio, que reúne, que trata de embarcar todo este saco tan grande, que esa es una de las complejidades que tuvimos al revisar el tema, un saco muy grande donde hay muchas enfermedades, tratar de reunirlas en una norma es un reto importante. Creo que él lo logró enfatizando en lo que nos interesa, que son las infecciones necrosantes. Entonces ellos lo dividen en infecciones citooperatorias, que es otro cuento, y en las infecciones necrosantes y no necrosantes. Como él la explica muy bien, tenemos que enfocar nuestra atención en las enfermedades que más mortalidad nos da. Entonces esta propuesta sería como el punto a debatir, el punto de corte del uso del sistema de laboratorio, y yo quisiera que los docentes miráramos si estamos de acuerdo con eso, porque prácticamente lo que significa es que si hay algún puntaje importante, ese paciente no pensar en otra cosa, sino llevarlo a cirugía si es más de 6. Y si es menos de 6, entonces sí de pronto buscar que no se nos escape ninguno y la tomografía
o la resonancia, creo que es el método ideal. Yo creo, yo esperaría a ver si los compañeros opinamos sobre esto, y si no, yo pienso que ese sería como el aporte valioso que se le hace a esta parte. No quisimos hacer una pregunta a pico precisamente por lo que estaba comentando, ¿cierto? Es un saco muy grande y es muy difícil uno poder enfocarse en algo más específico que sea de una gran utilidad. Entonces, por eso hicimos más como una especie de revisión de la literatura y trajimos la bibliografía, la evidencia un poquito más fuerte y más consolidada. De pronto no tan nueva en la otra parte, pero sí más actualizada en la parte de la necrosis, que es lo que nos interesa. Entonces, no sé qué comentarios tengan los demás docentes, y si no, pues miramos la posibilidad de adoptar ese algoritmo. Buenos días. Hola. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo están? Buenos días. David, una revisión exhaustiva. Por ahí vi un comentario del doctor González en donde esta es como la precordial de los tejidos blandos, y definitivamente así tiene que hacerse el concepto con respecto a esto, porque un paciente con una fascitis necrotizante es dependiente del tiempo y está asociado a la morbimortalidad del paciente. Dos condiciones específicas con respecto a esto, que en los pacientes obesos hay que tener muchísima precaución con las infecciones de tejidos blandos, porque el tejido adiposo en ellos es el tejido menos vascularizado que hay y es el tejido que más tiende a colonizarse, sobre todo cuando se van a hacer o cuando tenemos pacientes traumatizados, pacientes contaminados o infectados, a tener en cuenta. La parte de diagnóstico, definitivamente las imágenes son importantes en caso de no sospecharse, porque pues el signo clásico, que son la crepitación, que lo hace a uno alarmar, y salir corriendo como una precordial literal, ocurre solamente, como lo mostró David ahí, en solo el 20-25% de los pacientes. Las imágenes como la escanografía, con la sola escanografía se ve absolutamente todo. Creo que ahorita ya con la curva que tenemos con la parte de ecografía, con los muchachos, con el profe González, con todo lo que ha hecho, yo creo que la ecografía aquí puede jugar un papel fundamental también en el momento de tomar una decisión de estas. Una muy buena revisión y ponerle score es organizarnos, y creo que para eso es precisamente todo ese tipo de revisiones, y creo que sí estoy de acuerdo completamente con lo que dice Alexander. Listo. Gracias, doctor Zuluaga. Tiene la palabra el doctor Gabriel Cárdenas. Gracias, buenos días. Sí, la revisión es bastante completa, muy bien, me parece que está muy acorde a la realidad. Yo estaré de acuerdo con el cronograma que se está planteando, pero definitivamente esto es un verdadero reto para todos. Se me vino a la memoria hace 28 años, perdí un hermano por una inyección que le pusieron intramuscular en un glúteo, y eso en 24 horas un Clostridium se lo llevó. A pesar de que se hicieron todas las medidas aparentemente preventivas. La pregunta grande que a mí me ha angustiado siempre es, una vez detectado esto, es el inicio del antibiótico y la cobertura, porque desafortunadamente la gran mayoría de estos procesos necrotizantes son anaerobios, y anaerobios muy patógenos, supremamente agresivos. Y algo que toda la vida me he preguntado es si definitivamente las cámaras hiperbáricas que en ese momento estaban saliendo, y tuve la posibilidad de hablar con un americano especialista en infecciones, y él en ese momento estaba utilizándolo y parecía que sí tenía un efecto importante metiendo a los pacientes en cámaras hiperbáricas. Tú lo nombraste, pero parece que no hay estudios aleatorizados, pues clínicos controlados, que demuestren que hay una evidencia clínica importante. No sé qué opinión tendrían en general, porque no sé la factibilidad de tenerla y de poder hacer algo, un seguimiento clínico, que sí definitivamente parece poder tener un impacto, sobre todo
en el proceso infeccioso profundo que se genera. Y como es un tejido anaeróbico que está polulando el inúculo bacteriano, eso hace que el paciente en 24 horas tenga un desencadenamiento fatal. Solamente ese era el comentario y gracias. Listo, gracias, doctor. El doctor González pregunta cuál sería el papel de la ecografía. David. Voy a responder esas 3 preguntitas que he visto en el chat. En cuanto a la ecografía, digamos que busca el cambio en la fascia, la presencia de edema en el tejido y en algunos casos pues, cuando se presentan las colecciones. Yo dije que tenía una precisión diagnóstica alrededor del 91.5%, pero hay que tener en cuenta que es operador dependiente, que es lo primero. O sea, tiene que ser una persona que sepa identificar qué es lo que está viendo, cuál es la fascia, cuál es el músculo y dónde está el compromiso en verdad, porque pues si lo comparamos y si le hacemos a un paciente con, por ejemplo, con un absceso o con un absceso en sus fases iniciales, igual va a mostrar cambios en el tejido celular subcutáneo. Entonces tiene que ser una persona entrenada y que sepa manejar eso. Y lo otro es que tener en cuenta que cuando el paciente está en un postquirúrgico reciente o cuando tiene traumatismo se nos puede ver alterado, pero la ecografía sí está dentro de lo que se puede utilizar para el diagnóstico y pues, de que sea como establecido, como tener en mente de que puede haber cambios relacionados al origen del trauma, se podría utilizar. Otra cosa que preguntaron en el chat que vi ahorita fue en cuanto a la presión negativa. La presión negativa, pues no lo coloqué en la charla, porque en eso tampoco hay mucha discusión. De hecho, en el consenso, ellos nombran que se puede utilizar con una recomendación 1C. Ellos lo que recomiendan es utilizarlo después de que ya ha pasado la parte de necrosis de los tejidos blandos. Y después de eso, pues se podría utilizar sin ningún problema ya para la granulación de la herida y todo. Y luego me preguntaron también por el protocolo antibiótico. El protocolo antibiótico, digamos que yo no lo puse en el algoritmo, porque como nosotros tenemos nuestras guías colombianas que son recientes y ellos hicieron pues su propio estudio en cuanto a eso, este fue como su consenso. Entonces, pues actualmente puedo decirles que el manejo se tiene que hacer con vancomicina en combinación con cefepime, piperacilina tazobactam, más clindamicina endovenosa. Nuevamente, esta clindamicina es porque nosotros tenemos alta epidemiología en estreptococo. La vancomicina por la cantidad de estafilococcus aureus meticilino resistencia que tenemos y el cefepime-piperacilina pues para abarcar la mayor cantidad de pacientes de bacterias que podamos. No sé si quedaron claras las dudas. Listo. Tiene la palabra el doctor Alain. Profe Alain, buenos días. Doctor Buenos días. Buenos Hola, días. tiene la palabra. David, coloca un momentico el metaanálisis donde se probaron las diferentes pruebas para preguntarles algo. Al final, que es muy claro, sí. Al final. Muestra al final. El resultado final. Eso, ahí. Entonces, mira que lo primero es cuando yo comencé a ver la escala, pues vi que la escala no supera lo que dice el flujograma. El flujograma dice, usted sospecha o tiene en mente que un paciente tiene fasciitis necrotizante. Creo que algo que sí no se debe olvidar es que ante la sospecha, el mejor método del gold estándar es ese paciente lleva a la cirugía. Cirugía no quiere decir anestesia general, no quiere decir que vamos a hacer algo grande, sino una incisión en la cual verifiquemos los tejidos blandos, porque eso es muy superficial. Entonces, yo creo que esta es una enfermedad que no puede perderse tiempo. Si usted lo sospechó, debe ir a cirugía. Y en cirugía define si le hace una incisión pequeña o de una lo somete a anestesia general y le hace el desbriamiento completo. Porque el gold estándar es ver lo que pasa en el... Y además que es superficial. Yo no tengo que profundizarme mucho. Entonces, yo no sé si esperar a que la gente reúna el hemograma, la creatinina y esperar horas. Y si me preguntan en el Hospital Universitario del Valle,
me pregunta el hospital universitario, ya que a que llegue el tal, le tomen la resonancia, si es coherente ese pensamiento que por cada hora que pase, el paciente se prolonga la estadía hospitalaria y posiblemente, se necesitan más pacientes para demostrar de que aumenta la mortalidad, yo creo que yo no le perdería el tiempo. Si el programa es, usted sospechó que tiene una fasciitis necrotizante, el gol estándar es, haga una incisión. Si está seguro, pues ya sométalo a anestesia general. Pero si tiene la duda es una pequeña incisión y mire qué pasa en los tejidos blandos. Porque ya vieron, el dedo es, con solo ver uno sabe si el paciente tiene o no una fasciitis o no. Y que es una pequeña incisión. Yo no sé si esperar a que lleguen todas esas escalas. Hoy en día todo el mundo utiliza escalas y a veces se quedan en la escala y esperando la escala. Y creo que el concepto de que esta es la precordial es un gran indicador. Es un gran indicador. Yo tengo la duda si ponerme a esperar, a ponerlo intermedio y esperar horas a que lleguen exámenes, a que llegue el TAD, a que llegue la resonancia. Y si me preguntan en el Hospital Universitario del Valle, de pronto sería un poco más complejo porque se pasan muchas horas esperando resultados. Creo que me iría por el pensamiento del doctor González, que ayudaría mucho, es algo que sea rápido, que tengamos a mano, es la ecografía. Creo que preferiría hacerle un eco y ante la más mínima dudita, si veo que tiene algún signo, el más mínimo signo, de una paracirugía. Más sin embargo, sigo creyendo que primero es una pequeña incisión. David, ponelo el algoritmo, porfa. Bueno, profe, lo que pasa es que de pronto no viste la parte izquierda de la tabla, pero ahí está muy claro. Si tenés una sospecha alta, no te pones a esperar nada, ¿cierto? Te lo llevas a cirugía. Ahora, Sí, no. yo creo que, hombre, vas a hacer una incisión pequeña, pero yo no quisiera que tuvieras una incisión pequeña y yo hacértelo sin anestesia ni nada para meterte el dedo en el tejido blando, así sea muy superficial, ¿cierto? En un paciente consciente. No, eso es con anestesia local, eso es con anestesia local, eso Pero no la vas a anestesia hacer. local no coge los tejidos infectados, profesor. Entonces, yo lo que creo es que ahí está en el algoritmo. Si usted tiene una sospecha alta, usted no tiene que esperar laboratorios. Ese es en ese grupo donde vos ves una eritemita y un signito poco común, el edema, el rubor, esos signos inespecíficos a los que vos le vas a dedicar tiempo, al que vos no tenés esa conciencia de que está muy mal y que lo vas a llevar a cirugía, sino que tenés esa duda razonable, a ese es el que le vas a hacer la intermedia. Yo estoy de acuerdo con la ecografía, pero la ecografía por una persona que la haga constantemente y que sepa identificar sus cambios. Lo que revisamos, hay cambios sutiles, muy específicos todos, de hallazgos ecográficos que son útiles y tiene la ventaja de ser a la cabecera. Nosotros somos una escuela en la cual vamos cogiendo fuerza. Entonces la ecografía tiene un papel muy importante y ya vieron que su valor predictivo positivo y negativo no se aleja mucho de los grandes estudios. Entonces, yo completamente de acuerdo con Alain. Si usted tiene una sospecha alta, no se ponga a pedir laboratorios ni nada, ¿cierto? No se ponga a hacer nada más, llévelo a cirugía con todas las condiciones, ¿cierto? Y haga el diagnóstico y de una vez haga el manejo. Es en este grupo donde la duda es razonable, donde no queremos llevar a un paciente con una celulitis a un procedimiento quirúrgico que pueda no aumentar la mortalidad como mencionan, pero sí pues causar algún deterioro en su estado de salud que no necesita. Entonces, básicamente eso. El algoritmo es muy claro. Si sospechas alta, hay que llevar la cirugía. Listo. Tiene la palabra el doctor Manuel Méndez. Sí, buenos días. Pues felicitar al doctor Benítez por la revisión muy buena. Sí, yo también tengo las dudas en el flujograma, sobre todo con la parte intermedia, lo que pone como intermedio, porque en la escala de Rinek, que dice ahí, pues tiene baja sensibilidad. Entonces, como aferrarnos a esta escala, pues puede hacernos cometer errores. Ahí de pronto hay que pasar directamente a hacer un estudio, una eco si está disponible, o un TAC, o directamente pasarlo y hacerle una revisión en cirugía.
pienso que ahí es donde deberíamos revisar un poco más el flujograma. Listo, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Me estaban preguntando ahorita si el protocolo de nuestra institución tenía en cuenta, pues, como los mismos antibióticos que propusimos nosotros. Está el protocolo del hospital, habla para patología necrosante, se lo tiene toxicidad, ellos se lo dividen. Pero ellos hablan de piperacillina, tazobactam más clindamicina, y si falla el manejo antibiótico, agregarle vancomicina. Pues ten en cuenta que esto es más viejito de lo que yo revisé, este protocolo de la HV lleva más tiempo. Y pues básicamente lo que cambiaría es que estamos agregando la vancomicina de primera, en el primer manejo, no dejándolo a que el paciente falle. Ya también pues porque hemos visto el estafilococo aureus meticilino resistente que ha aumentado. Entonces definitivamente pienso que la mejor propuesta es hacerlo con los 3 medicamentos al tiempo. Y luego ya pues después del cultivo y todo, dar el manejo que el paciente requiera según la sensibilidad del germen. Otra parte importante que no se mencionó ahí, que sí hace parte de todo, y es precisamente que una vez se haya identificado el germen, hay que darle el tratamiento específico para él. Eso es muy, muy importante. ¿Cierto? Estar muy pendiente de ese cultivo tomado en la primera cirugía y rápidamente, una vez se identifique, darle la cobertura que es adecuada, reduciendo el espectro si es necesario. Alexandra, una pregunta de curiosidad. ¿El metronidazol creen que pudiera tener en nuestro medio alguna utilidad? Sobre todo dependiendo del foco donde estuviera la infección. Es probable que si un paciente nos hace una vaseitis post-apendicectomía o post una peritonitis, puede que sea diferente el inóculo bacteriano cuando el paciente la está haciendo por una patología torácica. En fin, se me ocurre, o de tejido blando en las extremidades. Así que no sé si de pronto el metronidazol pudiera tener una utilidad, porque eso no, en los estudios lo que tú dijiste, pues lo que se presenta la evidencia lo hacen con estos protocolos de antibióticos y la disponibilidad que el otro que a uno le preocupa en algún momento para uno poderla usar. Sí, profe, pero no, sabes que el metronidazol está por fuera de los antibióticos que se recomiendan. Yo creo que en parte también es la microbiología que juega ahí, de pronto sería muy útil en esa gangrena, en esa fascitis que es sinérgica, donde están las enterobacterias y todos estos otros gérmenes, pero en realidad en lo que se revisó el metronidazol no lo recomiendan mucho. Hay otras moléculas pues como más novedosas y sí, es muy importante la cobertura de amplio espectro. Definitivamente desde el principio vos empezar con una bomba atómica pues y ir reduciendo el espectro hasta donde más se pueda. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias por asistir a todos. Muchas gracias a David, muy buena presentación. Y hasta la próxima Muy vez. buena presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a Buen todos. día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.